Muy buenos días, muy buenos sábados para todo el mundo. Este es un nuevo programa, les damos la bienvenida a El Régimen. No sé muy bien, a esta cámara tengo que mirar, es la primera vez que estamos haciendo esto, así que lo primero que voy a decir es, sepan entender si falla alguna cortina, si falla alguna música. Lo cierto es que somos un grupo de amigos que nos encanta la geopolítica, nos encanta hablar del mundo. Creemos que no se puede entender Argentina sin entender Estados Unidos, sin entender China, sin entender Rusia, sin entender Ucrania, sin entender Palestina e Israel, sin entender lo que pasa en África, en el sudeste asiático, en Oceanía. Argentina es solamente un pedacito muy chiquito del mundo, el más hermoso del planeta, pero no se lo puede entender si no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Hay cientos de streamings y canales y programas para contar lo que nos pasa a nosotros, muy poquitos para entender lo que pasa afuera, y la verdad es que no se podría entender uno sin el otro. Por eso decía, les pido disculpas si alguna cosita sale mal en este primer programa, pero como dicen, hay que mandarse, aunque todavía no esté terminado, aunque nos falta tal cortina, aunque no llegamos a arreglar tal video, aquí estamos. Somos un grupo de amigos, a todos nos encanta contar el mundo, a todos nos encantan las redes sociales y creemos que hay que empezar. Hay que animarse en este tiempo de que uno duda, que no sabe si va a salir bien, que tal vez dice, bueno, voy a medir a ver las reacciones, si sí, si no, para mal, para bien. Hay que mandarse de una, así que juzguen este programa con ese espíritu de un grupo de amigos que se quieren juntar para hablar de algo que les interesa mucho y que creen que también les puede interesar a ustedes. Eso tiene también que ver con el hecho de haber empezado en noviembre. ¿Quién empieza un programa nuevo a fines de noviembre? No tiene ningún sentido. Pero bueno, dijimos, si no lo empezamos ahora, no lo empezamos nunca y el futuro dirá. Este es el espíritu de este programa. Hablar sobre política, hablar sobre el mundo, entender a Argentina, tratando de ver lo que pasa afuera y divertirnos y discutir y debatir. Quiero que me abran el plano, por favor, porque no soy solo yo. Periodistán, probablemente me siguen en redes sociales o no. En ese caso, bueno, me presento. Tuve la suerte de haber viajado mucho por el mundo, por países a los que generalmente la gente no va. Irak, Irán, Afganistán, Somalia, Burundi. Lo cuento en diferentes redes sociales y voy a oficiar hoy como conductor, pero probablemente en otros programas no, porque somos un elenco estable y rotativo de 8 personas. Las 8 personas increíbles en el sentido de lo que saben, lo que mueven en redes sociales, el conocimiento que tienen. Se abrió el plano, ya voy a empezar a presentar primero que todo a Agustín Chena. Bueno, te doy la bienvenida, es un placer estar acá con vos. Bien. Primera vez, lo voy a decir públicamente, primera vez que una charla de bar termina algo productivo. Primera vez en la historia. Surgió hace un mes. En Tandil. Tomando un agua en un bar diciendo hay que hacer un programa de política internacional. Y dijimos, bueno, la primera mentira del programa, Kevin Bryan, acá el amigo de Geográfica e Historia, es que estábamos tomando agua, ¿no? La primera, empezamos medio mintiendo un poco, pero bueno, es por el horario, Está bien. Pero terminó algo productivo, lo sacamos en cuánto, en 2-3 semanas. Fue realmente increíble el laburo de todos, así que era muy contento. Bueno, los invitamos a quien está viendo ahora que le pase el link a un amigo. Está saliendo por ahora en mi canal de YouTube de Periodistán, OK, Periodistán OK. De nuevo, no es lo que estaba pensado al principio, pero hay que hacer las cosas. Estaba disponible este canal. Había que sacarlo. Estábamos disponibles, hay que sacarlo, hay que hacerlo. Y después, bueno, creo que con la verdad, con lo que salen los programas y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tener un montón ya para este primer programa. Agustín, ¿vas a hablar en general de qué en el régimen? Vamos a hablar de cómo está decayendo Estados Unidos y el bloque del norte global, vamos a decir. Vas a ser el encargado del norte global. Del norte global y quizás hoy un poco en ausencia de nuestro amigo Fran Tayana, que está de viaje. Vamos a hablar también un poco de China. Ayudó mucho también el ida y vuelta, así que mucho de lo que voy a decir acá es Fran mediante. Estrategia geopolítica mundial 100%. A mi derecha, sentado Kevin Bryan. Probablemente muchos no lo conozcan de cara o de nombre. Se está presentando al gran público, pero sí lo conocen sin lugar a dudas de su espectacular cuenta de Instagram, Geográfica Historia 1 es el @. Hace un año no tenía ni un seguidor, de repente ahora tiene 200.000 seguidores. No, lo digo en el sentido de que es un crecimiento, que es una locura. Hablando de geopolítica, hablando del mundo, para quien dice que a los argentinos no nos interesa, bueno, debe estar mucho público de Sudamérica también, hablando
de África, hablando de Oceanía, hablando particularmente de la revolución de las boinas, el libro que publicó ahora, de Burkina Faso, de Malí, de Níger. Kevin Bryan es la estrella ascendente argentina de la política internacional y está sentado acá en nuestra mesa, debutando en el streaming. Bueno, primero que nada, muchas gracias también por este proyecto que lo armamos. Como decíamos, salió medio en una charla de un horario nocturno. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sacar adelante esto? Y bueno, la verdad que en tiempo récord lo logramos y me pone muy contento estar no solo compartiendo con un grupo de amigos, sino aparte con colegas a los que quiero y estimo mucho y con los cuales siento que esto va a poder avanzar. Y vamos a intentar un poco darle esto de la visibilidad que necesita la geopolítica en Argentina, que es uno de los grandes vacíos que hay. Así que bueno, es un lindo desafío y bueno, estaremos sobre todo en mi caso charlando sobre África. Sí, el otro día decía, hay 200 programas cada vez que cierra la lista de la provincia de Buenos Aires con nombres que a los 5 minutos ya nos olvidamos todos y no hay un solo streaming que nos hable de cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Así que bueno, creo que venimos un poco a llenar este espacio. Bueno, Kevin, vamos a estar todos los sábados. El horario se le ocurrió a Juan Rattenbach, que está atrás de cámara, que va a llegar en algún momento, el mayor malvinero de la Argentina, que dijo sábado de 10 a 12, la gente de nuestra edad, post 30, se empieza a levantar, desayuna, está tranquilo, día soleado, empieza a limpiar la casa. En vez de poner a Leo Mattioli mientras limpias, pones el régimen y nos escuchás a nosotros hablar de geopolítica. A mi izquierda, Ayen Nessi, corresponsal en Telesur, te doy la bienvenida y bueno, es un placer para mí que estemos todos compartiendo esta mesa. Buen día, muchas gracias. Suscribo a las palabras de mis compañeros y es un honor para mí estar en esta mesaza de sábado a la mañana. ¿De qué nos vas a hablar hoy y en general, Ayen? Hoy en general, América Latina y el Caribe, recrudecimiento del injerencismo estadounidense y después vamos a empezar a hablar país por país un poquito de la situación de cada uno. Bueno, como les dije, sepan entender todo lo que puede mejorar en este primer programa respecto a fotito, placa, música, video, cortina. La idea es empezar y poder empezar con ustedes también y que nos digan después, bueno, nos hagan la devolución de lo que les gustó, lo que no les gustó, de qué tema hay que hablar, de qué tema no hay que hablar atrás de cámara y los voy a presentar en la segunda hora de programa. También están María Laura Cibal, especialista en Antártida y en Derecho Internacional. No se habla nada de la Antártida. Fíjense lo abarcativo que quiere ser este programa, que vamos a tener un especialista en Antártida. Ya hablamos de Malvinas también con Juan, acaba de presentar su libro. Y está también Pablo Borda, lo conocen todos, el profe. Ayer lanzó sus viajes, se va a ir a las ciudades heroicas de la Unión Soviética, se va a Bielorrusia. La verdad que, bueno, todos vieron, todos vimos sus videos. Ellos vienen también en la segunda hora, espérenlos, porque tenemos muchísimo material. Este es el libro vamos a que tener comentaba, esto. que lo vamos a tener en la segunda hora, el libro que acaba de presentar Juan Rattenbach sobre su visita a las Islas Malvinas. Vamos a darle un aplauso, el primero de este programa. Y vamos a arrancar. Tengo mucha gente acá que, incluso yo es la primera vez que conduzco un streaming, que no está habituada al ritmo de las cámaras, Te noto nervioso. del vivo. Yo hablo, no me importa nada. Palabras. Yo hablo, pero digo, bueno, si nos pisamos, si uno interrumpe al otro, es un streaming, estamos entre amigos conversando, tomando mate, tomando agua, podrían hacer un mate. Ese es el punto para mí, para arrancar este pimponeo, por favor, que empiece a circular el mate. Bueno, vamos a cebar el primer mate y vamos a arrancar con esta Ahora sí. primera sección. Les cuento lo que vamos a tener. Una primera sección rapidita en donde vamos a tocar diferentes temas importantes de la semana que obviamente van a generar discusiones. Si fuera por nosotros estaríamos 6 horas hablando, pero lo cierto es que el programa va a durar 2. Tal vez que en el futuro hacemos un trasnoche, el loco y el cuerdo de la geopolítica y nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Pero vamos a hacer primero una introducción rapidita con ciertas noticias. Después que Agustín nos preparó una columna que obviamente también vamos a discutir, que tiene que ver con el ascenso chino, con Estados Unidos, con Trump, con Mamdani, con Ucrania. Y bueno, un poco para entender lo que está pasando en el mundo. Después yo voy a hablar con ayuda de Laura y de todos ustedes del supuesto genocidio cristiano en Nigeria. Vieron que a mí no me gusta meterme en polémicas, así que ya arrancamos con una. Y después van a venir el profe Borda también a ser parte de la mesa y Juan Rattenbach, que nos va a hablar de su libro de Malvinas. Así que creo que va a ser un programa muy cargado.
para ser el primero. Luego vendrán muchos entrevistados. Se va a sentar acá Lula. Se va a sentar Bolsonaro cuando salga de la cárcel, que Vamos lo a acaba traer intro de breve meter. el año que viene. No, se va a sentar. Vamos a revivir a gente para que venga. Sí. Acá van a estar los presidentes de los países sentados. Yo antes en de este- arrancar me Sí. propongo, ¿querés que se ve yo? Bueno, dale, porque Bien. Sí, porque Vamos a conductor, ordenar Alguien eso tenía un poco. que... soy hombre, puedo hacer una sola cosa Agus va a poder hacer las dos. a la Vamos. vez. Me han dicho que este primer ping-pong de noticias internacionales con Ian Nessie y con Kevin Bryant arranca en Extremo Oriente con una nueva, podemos decir, estrategia belicista de Japón, un acercamiento a Taiwán. A ver, ¿cómo es el tema? Rapidito como para que la gente después le quede ahí picando y lo busque en Geográfica Historia. Bueno, sí, indudablemente estamos en un contexto muy particular donde el cambio con la nueva primera ministra que tiene Japón ha sido un síntoma importante en cuanto a la estrategia internacional de Japón. Siempre ha habido hostilidades en términos diplomáticos entre Japón y China, pero en el último tiempo esto se ha incrementado a niveles exponenciales, me animaría a decir, sobre todo por algunos pronunciamientos que realizó la nueva primera ministra en relación a su buen vínculo con Taiwán, involucrarse un poco en un asunto que es de sensibilidad muy notoria para China y que ha llevado incluso a que esta misma semana China anunciara, por ejemplo, la suspensión de compras a todos los que son recursos pesqueros, que están directamente, que representan un ingreso importante para la economía japonesa. Entonces, bueno, parece un mecanismo de presión que está activando China ante estas tensiones donde Taiwán vuelve a aparecer en el centro, ya no con Estados Unidos como actor que históricamente ha servido para la presión en este tema, sino con Japón, lo cual es un factor novedoso. Si no me equivoco, puede ser que tengamos fotitos para poner de cada uno de Sí, este tenemos... ping-pong que preparamos. Como dije, es el primer programa, hay cosas que irán mejorando. A ver, breve. China quiere recuperar en algún punto Taiwán, que para Sí. ellos es la provincia rebelde, la isla que Sí. se separó. Estados Unidos siempre tuvo la postura de Sí. defender a Taiwán, aunque no lo reconoce. Exacto, o sea, Estados Unidos a nivel internacional está plegado a lo que es el principio de una sola China que reconoce a la República Popular, pero es cierto que tiene una postura ambivalente en ciertos momentos y hay un acercamiento en algunos puntos donde, bueno, muchos recordarán en 2022 cuando una congresal del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, visitó Taiwán, eso generó una crisis también importante de las tantas que ha tenido el estrecho de Taiwán y que, bueno, indudablemente se van repitiendo en este caso. Y en ese sentido, de repente aparece ahora Japón en escena con una nueva líder. Ahí estamos viendo justamente Exacto. la foto. Bien, me gusta. Vamos a ir ahí. Está bien que nos veamos los cuatro. O sea, se aparecieron como muchas caras en pantalla, ¿no? Pero bueno, Somos un montón. fíjense, ahí está. Japón, Taiwán, ¿no? Sí, Bueno, digo, Japón, que es un histórico actor belicista del planeta, pero que desde la Segunda Guerra Mundial aplacado. aplacado como Alemania, nunca volvió a esos planos de expansionismo y de repente el mundo está cambiando, otra vez vuelve Japón a decir, che, nos empiezan a interesar otras cosas del vecindario, ¿no? Exactamente, sí, de hecho incluso esto se está reflejando en la política de reforzar la cooperación militar no solo con Estados Unidos, sino con otros actores de la región y la idea justamente de Japón es volver a ser protagonista en términos militares, lo cual es un factor interesante y disruptivo para los parámetros con los que veníamos pensando Japón en las últimas décadas. Bien, arrancamos con la primera noticia. Acaban de conocer a Kevin Bryant, el cerebro, la pluma detrás de Geográfica Historia, el perfil que más crece en Instagram junto al del profe Borda. Vamos con el segundo suceso de la semana, que si no me equivoco tiene también que ver con Asia, ¿no? Sí, tenemos esta reconfiguración de Medio Oriente, Bin Salman en Estados Unidos, el canciller sirio en China, que también va a hacerse despliegue. Sí, bueno, indudablemente después lo iremos profundizando a lo largo de los programas, ¿no? Pero hoy el Medio Oriente tiene una centralidad. Fíjense lo que es esa foto, para quien no entiende Sí, de claro, es- geopolítica, para quien se está desayunando ahora simplemente porque dijo, está Agustín Chena, lo voy a ver. Sí, sí, un sábado a las 10:25 Un sábado a las 10 de la mañana. vamos a... Esa es la bandera, el que está a la izquierda es la bandera de Siria, pero la bandera nueva. La nueva, exactamente. La bandera de Siria post Bashar al-Assad. Bueno, ahí Juan Rattenbach mete unas comillas desde atrás a la palabra nueva. Por Claro, si no se exacto. quería meter en polémica, ya
Ya vemos que este grupo tiene muchas ganas. Y el que está al lado es el canciller de China. Digo, el gobierno de Siria está integrado por ex miembros de Al Qaeda. Exacto. Que de repente ahora se juntan con Trump, se juntan con China. Evidentemente cambió, ¿no? Ha cambiado algo. Si hay una cosa que no podemos negar es que el gobierno sirio en el último mes, si algo ha desplegado, ha sido Realpolitik a pleno. Digo, se reunió hace solamente un mes atrás Al-Shara, antiguamente Al-Julani, con su nombre de guerra, porque era el nombre que tenía en su momento. Se reunió con Putin hace solamente un mes atrás, lo cual parece imposible. Digo, pensemos que si hay un socio que tenía Bashar al-Assad, era Vladimir Putin. Y actualmente, bueno, tuvo una reunión muy importante. Parece que tuvo ahí que ver la cuestión de las bases que Rusia tiene, mantener la presencia en Tartus, en Latakia. Así que bueno, fue un poco por ese lado. Tartus, que además es la base naval más importante que tiene Rusia fuera del Exactamente. Y territorio. que había en su momento un rumor de que el nuevo gobierno sirio lo quería sacar a Sí, Rusia, sí. ¿no? Bueno, de hecho, si Siria en su momento no sucumbió ante Estados Unidos, fue porque apareció Putin y dijo, muchachos, yo estoy acá con el interés perpetuo de Rusia por una salida al Mediterráneo, ¿no? Exacto. Y la consiguió Y la en la consiguió. base de Siria y no se fue ahora, más allá de que Assad sí se fue. Exactamente, o sea, hubo un cambio de gobierno, pero como todo, se reconfigura y ahí Rusia indudablemente lo que ha negociado es mantener esa presencia, más allá de que probablemente, como sabemos, hoy Siria también tiene un vínculo muy estrecho con otros gobiernos, con el gobierno de Erdogan en Turquía, bueno, ha estrechado lazos, por ejemplo, en la reunión que tuvo con Trump hace muy poquito tiempo en la Casa Blanca. O sea, una reunión importante. Y la cumbre, la foto que veíamos recién con Wang Yi, que es importante porque hace solamente 10 días atrás el Consejo de Seguridad de Naciones votó básicamente una moción para levantarle las sanciones a Siria. Y 14 países votaron a favor. El único que se abstuvo fue China. Entonces parece que un poco esta reunión del canciller sirio viajando para allá es un poco para decir, bueno, nuestra intención es también reconciliarnos con ustedes, lo cual probablemente para China también sea algo interesante dentro de lo que es el marco de su proyecto de la Ruta y Franja de la Seda, ¿no? Que es el proyecto de intentar estabilizar una zona que históricamente ha desplegado hostilidades por todos lados. A nadie le queda muy claro, creo que es porque no sabemos mucho todavía de China, tal vez Agustín lo desarrolla un poquito en lo que viene. Nadie tiene muy claro qué busca China en Medio Oriente. A veces parece que se mete con todo, tipo propicia una reunión entre Arabia Saudita e Irán, que parecían enemigos reconciliables, pero después se corre mientras Estados Unidos hace. Como que todos estamos ahí por va ver. Y se retira, va Sí. y se retira. Generalmente gestionando cuestiones diplomáticas y retrae. Yo creo que hay algo muy paradójicamente, ¿no? Pero muy línea Srezinski que planteaba en los 60-70. De hecho, la geoestrategia de Estados Unidos en Medio Oriente, en realidad, antes de Bush, siempre fue, esto es un quilombo, no lo vamos a poder dominar, queda lejos, es caro. Entonces, garanticemos las condiciones políticas necesarias para poder desarrollar nuestra economía, para que los oleoductos sigan fluyendo, para que los gasoductos sigan fluyendo, para que el petróleo se garantice. Entonces, nosotros, somos medio sub-40, estamos acostumbrados, digamos, a una política mucho más intervencionista de los Estados Unidos en Medio Oriente. Somos de la generación del 11 de septiembre. Claro, lo cierto es que antes de la guerra del Golfo, la política histórica de los Estados Unidos tenía más que ver con eso. De hecho, esto se ve en el caso de Israel. Estados Unidos nunca estuvo casado con la idea de una avanzada sobre lo que se llama, digamos, el Gran Israel. En realidad, la estrategia histórica fue, bueno, sí, que Israel exista, nos sirve, tenemos un aliado, por no decir una extensión de nosotros mismos ahí. No avancemos sobre todo porque no es nuestro negocio. Nuestro negocio es mantener esto estabilizado. Y me parece que lo que hace China, sobre la base de un dominio económico, porque la estrategia de Estados Unidos tenía que ver con un dominio económico real. Entonces, es más o menos esto mismo. Che, mantengamos buena relación con todos. De hecho, no sé si se acuerdan la foto, cuando el talibán vence en Afganistán, a los 2 días estaban reunidos con los chinos, todos los talibanes, y de repente es un poco esta idea, bueno, mantengamos esta zona tranquila, digo, que no haya quilombo si gobierna Al-Assad o si gobierna otro partido u otro sector político, está bien, mantengamos la relación, garanticemos los corredores y la logística. O sea, creo que ese es un poco el planteo. Vienen los yanquis, intervienen, hagan muchachos, van a durar 2 segundos y les va a salir muy caro, que es por eso que Trump se termina retirando. Y tiene que ver muchísimo con lo que acabas de plantear. Y te pido, Kevin, si lo puedes explicar en un minuto pensando en los clips de Instagram que vamos a subir después. Cuánta presión. En un minuto tenés que explicar lo que dijo Ayen. ¿Cómo fue que hace un par de años Arabia Saudita descuartizó a un periodista en su propia embajada? Lo metieron en una valija. Eso se descubrió. Y de repente ahora Bin Salman
dijo, bueno, Trump, te pido perdón, no lo vamos a volver a hacer, ya somos mejores amigos otra vez. Exactamente. Bueno, creo que también hay un cambio indudablemente de lo que es la agenda de los Estados Unidos en cuanto a lo que es el vínculo que promovió en los últimos años sobre la cuestión de la agenda de derechos humanos y demás. Creo que para Trump eso no es central. Indudablemente la foto que tuvimos la semana anterior recibiendo precisamente al Yara de Siria con todo el pasado y teniendo en cuenta... Ahí miren a Trump con MBS, ¿no? Claro, Bin Salman. exactamente. Hay un retorno a lo que es el pragmatismo puro y a esta idea de no me interesa qué es lo que hiciste antes y no me interesa si estuvo involucrado un periodista del Washington Post, que fue en este caso... Jamal Khashoggi. Exactamente. No, hay una idea, una necesidad de retomar a esos principios. Y bueno, hoy indudablemente Bin Salman es una figura central en el Medio Oriente, como lo es Erdogan. Y son figuras que para lo que es el armado que necesita Trump en el Medio Oriente, la estabilización, e incluso pensando, sobre todo en el caso de lo que Trump tanto anhela, que es este nuevo acuerdo, esta renovación de los acuerdos de Abraham, sumando a Arabia Saudita en la reconciliación con Israel, indudablemente el vínculo ahí es central. Y me parece que hay una participación notable en ese sentido y un cambio de discurso. A Trump no le importa tanto la agenda que quizás el Partido Demócrata promovió fuertemente en otros sentidos. A quien de repente nos está viendo porque llegó medio de casualidad y está escuchando estos nombres por primera vez. Bin Salman de Arabia Saudita, el nuevo presidente de Siria, el canciller de China. Bueno, hay que empezar a hablar de esto con el tiempo. Se empezarán a acostumbrar. No sé qué tiene que ver que Siria y China se junten con lo que pasa en Argentina. Bueno, tiene mucho que ver la reconfiguración global del planeta en cómo entramos nosotros y más ahora que somos una semicolonia estadounidense, ¿no? Tercer tema que tenían preparado para el ping-pong tiene que ver con Kevin particularmente, que sabemos que es un experto en África, y es, te pido rapidito porque tenemos mucha gente afuera esperando, la reunión entre Malí y Nigeria. ¿Por qué nos debería importar una reunión entre Malí y Nigeria? Bueno, muy poquitas palabras, porque lo que estamos viendo nosotros en cuanto a lo que es la agenda occidental sobre África, yo lo he detallado en mi libro, hay un retroceso en la influencia de Francia en África, hay una presencia bastante robusta de otros países que están creciendo, China, Rusia, etc. Pero esta reunión adquiere una importancia notable porque hace unos 3 años, cuando se crea la Alianza de Estados del Sahel, que es este grupo de países que rompen con... Acá la gente está esperando, la gente se conectó al Instagram para que Kevin hable de la Alianza de los Estados del Sahel. Del Sahel y las trajimos por lo menos 2 minutitos. Claro, un vínculo que quedó bastante mal con países como Nigeria, con países como Costa de Marfil, más que nada por la cercanía que estos países han tenido históricamente con Francia, con Estados Unidos. Y bueno, y en la última semana nos topamos con lo que fue la denuncia que Estados Unidos hizo de un genocidio cristiano, que después lo vamos a profundizar, vos lo vas a detallar mucho más con todas las características, pero esa denuncia que caló muy hondo, que empezó a generar cierto temor también al interior de Nigeria sobre realmente estamos en el ojo de Estados Unidos con este tema. Y al mismo tiempo las noticias que circulaban en la prensa francesa de que Bamako, la capital de Mali, parece que estaba a punto de caer por una organización yihadista que es SNIM, Al-Qaeda en esa región. Entonces dio como la necesidad de empezar a articular, volver a juntarse por parte de estos países, y esa foto que nosotros estábamos viendo recién es eso, es el ministro de Defensa de Nigeria reunido con el ministro de Defensa de Mali, intentando articular una estrategia frente a lo que es la ofensiva mediática que países como Francia o Estados Unidos vienen haciendo sobre África Occidental y la región del Sahel. Esto es medio un cambio en Nigeria, ¿no? Porque Nigeria siempre fue como uno de los bastiones de la Unión Africana, es decir, del occidentalismo en África. Exacto. Y por eso digo, también tan importante. Por eso es tan importante esta foto. No, y además que Nigeria es un histórico bastión británico, podemos decir, en África. Malí es un histórico bastión francés, ¿no? Por las colonizaciones que tuvieron ambos, pero ambos comparten muchos problemas. Por empezar, el norte de sus países está tomado por el fundamentalismo islámico, que vamos a ver después que no es tan islámico, que se preocupa más por cuestiones económicas que religiosas y que usa el Islam como bandera, o como excusa, mejor dicho. Pero bueno, es importante en el sentido panafricanista, casi que lo decís, de que uno de los países fuertes de habla inglesa se junte con uno de los países fuertes de habla francesa. Bueno, significa que están pasando cosas, ¿no? Indudablemente. Vamos un poquito a Latinoamérica, ¿no? Sí, a los lugares que tenemos más cerca.
Vamos a pasar rápido por este histórico péndulo que suele acontecer en Latinoamérica. Pasamos por las elecciones de Chile. Jara venció a Kast, o sea, la expresión de izquierda del gobierno de Gabriel Boric, le gana a Kast en las elecciones, expresión de derecha, por 3 puntos de diferencia, no alcanza, van a segunda vuelta, 14 de diciembre, elecciones en Chile. Lo que fue esta experiencia del gobierno de Boric puede perder, digamos, en las próximas creería que va a perder. elecciones. Muy probable. Es muy probable que pierda, porque bueno, la derecha ya se organizó, va a ir toda en contra de Jara, así que 14 de diciembre. Estas elecciones fueron con voto obligatorio en Chile, 85% de participación, altísima, a diferencia de lo que venimos viendo en Argentina, así que hay que, estar al pendientes 14 de diciembre, este nuevo giro en la política chilena. Después, ¿qué? A ver, Jara del Partido Comunista, como Chena. Ya arrancan los carpetazos. Un meme, nace un meme. No, Jara, que es del Partido Comunista, quedó primera por 2 puntos. 3 puntos. 3 puntos. Segundo quedó Milei más Villarroel. Tercero quedó Patricia Bullrich. Cuarto quedó Bolsonaro. Alguien en Twitter hizo, Quinto quedó Donald los Trump. equivalentes y eran espectaculares. Bueno, y eran uno espectaculares. creería que Bullrich, Villarroel, Milei, Trump y Bolsonaro se deberían juntar para el balotaje, y todo indica que va a haber un cambio de régimen, lo voy a decir con esa palabra así fuerte ya que estamos en este programa, que es un país, perdón, en el que yo a veces siento que no pasa mucho, pero tal vez eso incluso tiene que ver con lo acostumbrados que nosotros estamos en Argentina a los vaivenes, y Chile pareciera que mal. Que pase demasiado. Estamos acostumbrados O sea, a que pase estamos demasiado, mal, ¿no? sí. ¿Qué piensan ustedes? Que vivimos estresados los argentinos. Sí. Y en relación a lo que sumaban, sí, indudablemente da toda la sensación como que va a haber un cambio importante en Chile, que es un poco la sintomatología de época, me parece, en América Latina. Sí, sobre todo también porque lo que se le exigía a Boric de alguna manera, lo que se le había pedido, algunas cosas no las pudo profundizar porque después la gente no acompañó, y en otras, bueno, no alcanzó y se lo están demandando ahora de vuelta en las urnas, y muchas de estas, este cúmulo de derechas que van en contra, la mayoría son pinochetistas, así que lo más probable es que realmente haya un cambio de régimen pronunciado después de lo que fue esta experiencia. Por favor. De ahí nos vamos a Bolivia. Asunción de Rodrigo Paz, nuevo presidente. Bueno, están cambiando los presidentes en América Latina, están cambiando los regímenes. Se me ocurrió una idea, los regímenes, ¿no? Regímenes. ¿Verdad? Se me ocurrió una idea que es la siguiente, porque lo cierto es que como es el primer programa, venimos muy a mil, pero al mismo tiempo yo hablo mucho, queremos hablar mucho, tenemos muchas cosas esperando afuera, y si seguimos con el ping-pong se nos va a ir la hora. Tenemos que presentar el libro de Juan, preparamos varias columnas que estuvimos leyendo y demás. Propongo que se queden ustedes, Ayen y Kevin, antes de que entren Juan y Pablo, para empezar a desarrollar ya la columna de Agustín, que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que está pasando en Europa, y los invito, ya que ustedes también habían preparado, que lo mezclemos, ya que dijimos que todo tiene que ver con todo siempre. Sí, de hecho con lo que está, último lo vamos a mandar con lo que está Agustín, pasando en que es Venezuela, sincreticismo. con lo que está pasando en el Caribe. De repente Estados Unidos desplegó un portaaviones gigantesco, supuestamente para parar a 3 lanchitas de gente que andaba llevando porro por el mar. De repente hay mucho narcotráfico en el De repente se preocupó Estados Unidos Pasa por que tremenda la cosa. el por el Gerald Ford no es narcotráfico. para eso. Bueno, No es para eso. teníamos para hablar de Bolivia, puede quedar para un próximo programa. Teníamos para hablar de Ecuador. Noboa venía muy envalentonado, llamó a un referéndum creyendo que la gente iba a votar para que Ecuador volviera a tener bases extranjeras en su país, como tuvo en algunas la de Manta, ¿no? Que sacó Correa, si no me equivoco. Exacto. No pasó, el electorado le dio la espalda. En fin, teníamos un montón de cosas, pero como dije, esta es la primera vez que estamos haciendo esto, y no es más que un grupo de amigos que se junta y que quiere transmitirles a ustedes la pasión por entender el mundo y que eso sirva para entender también nuestro país.